Feliz sábado, hermanos. Como se pueden dar cuenta, hemos estado teniendo desde el sábado pasado en la vigilia algún inconveniente con el sonido. No sabemos aún qué es, qué está pasando. Pedimos que el Señor nos dé luz. Hay algo que, como que un switch está ahí mal puesto. Pero, aún así, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe la razón por la cual estamos acá. Independientemente de que esto pueda ser una distracción, mis hermanos, es menester muy necesario concentrarnos en la palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra del Señor. Bendiga. Muy bien. ¿Qué creen que les traigo hoy? Hermanos, antes de orar y antes de comenzar, déjenme hacer dos aclaraciones y de hecho voy a ofrecer excusas por esto. No sé, a mí me gusta mucho evaluarme, ¿verdad? A veces soy muy crítica conmigo misma, muy exigente en muchas cosas. Y estuve revisando los temas que ya hemos presentado, que han sido dos respecto a las iglesias. Y debo ofrecer excusas porque en el primer tema, si usted no se dio cuenta, yo me di cuenta después cuando lo vi, cometí un error. Un error al decir cuál era la tercera iglesia, dije que era Tiatira. Y a raíz de eso, porque un error conlleva a otro si no se corrige, pues dije unas cosas, una información que no era correcta porque me había equivocado en esa iglesia. Si usted no lo notó, está bien. Si lo notó y lo dejó pasar, también está bien, pero quisiera ofrecer excusas por eso. La tercera iglesia, que es de la cual vamos a hablar hoy, es Pérgamo, no Tiatira. Y bueno, ustedes saben lo que pasó la última vez que estuve aquí también. Me equivoqué con unos textos, les dije unas citas que no eran. Pero esperamos hoy que el Señor Jesús, la presencia de Él aquí, la de los ángeles, como decía Elizabeth, aquí hay ángeles también alrededor nuestro, y sobre todo el Espíritu Santo nos dirija. Vamos a orar. Amado Dios, aquí estamos nuevamente, Señor, confiando en la bendición tuya para abrir tu palabra. No podemos hacerlo, Señor, sin antes pedir perdón por nuestros pecados. Pedir, Señor, que si hay algo que está molestando, inquietando nuestra mente, también tú lo puedas remover. Y que nuestro corazón ahora se concentre en ti, en tu palabra. Rogamos, Señor, que los hermanos que también están en línea viéndonos puedan ser alimentados y puedan ser restaurados, porque esa palabra, Señor, también restaura. Gracias, Señor. Vamos a abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar hoy la iglesia de Pérgamo. Haciendo un poco de contexto, mis hermanos, recuerden, hemos estudiado dos iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Para qué nosotros estudiamos una iglesia, un mensaje a una iglesia que ya pasó? Que ya sucedió en la historia, o sea, ya la iglesia existió y en la profecía ya también pasó. ¿Para qué lo estamos estudiando? ¿No deberíamos estudiar otras cosas? Probablemente algunos se preguntan. Y en los dos temas anteriores yo estoy segura que usted se ha dado cuenta de la importancia que tiene saber esto. Es menester, hermanos, que nosotros entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. No es un juego. A veces nosotros jugamos a ser cristianos, pero Satanás no juega a ser diablo. Y él quiere dañarnos. Y mientras más anclados estemos en la palabra de Dios, menos daño él nos va a hacer. Por eso es necesario conocer todo esto. Hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia deseable, la iglesia a la cual nosotros deberíamos apuntar hoy día, a pesar de que ya no tendría nada que ver con nosotros.
Hablamos de Éfeso como una iglesia que el Señor felicita. Jesús, en el mensaje que manda a Éfeso, la felicita. Al final, como vimos, al final de la historia algo estaba pasando con la iglesia y era que había dejado, ¿qué? Su primer amor. Se había vuelto, decíamos, un poco legalista. Quién entra, cómo entra, qué tiene vestido, qué tiene puesto, y se nos había olvidado, o se les había olvidado a Jesús. Y Jesús hace ese llamado de atención. Y después vimos la iglesia de Esmirna, la segunda de las 7 iglesias. Y en esta iglesia no hay nada malo, en teoría. No hay nada malo. La iglesia de Esmirna fue una iglesia atribulada. Eso significa Esmirna. Recuerden, mirra dulce y amarga. La mirra la utilizaban para embalsamar a los muertos. Una iglesia que padeció persecución, muerte y sangre por todos lados. De hecho, la sangre de los mártires era, dice el conflicto de los siglos, y uno de los mártires que fue brutalmente asesinado en esa iglesia dijo eso. La sangre es semilla, porque entre la iglesia más era perseguida, entre más personas eran asesinadas por defender su fe, la iglesia más crecía. Más crecía. Amén. Entre más tribulación sufría la iglesia más crecía. Y nos vamos ahora a detener en esta iglesia, Pérgamo, la tercera de las 7 iglesias. Y Pérgamo, tristemente hay que decirlo, fue una iglesia en oscuridad. La iglesia de Éfeso, si la relacionamos, súbele un poquito por favor, si la relacionamos con los sellos de Apocalipsis y con los jinetes del Apocalipsis que abren esos sellos, Apocalipsis 6, la iglesia de Éfeso, ¿de qué color era el caballo que llevaba el jinete, en el que iba el jinete? ¿De qué color era? Blanco. Era una iglesia pura. La iglesia de Esmirna, el caballo con el jinete, ¿de qué color era? Rojo, la sangre de los mártires. Pero ahora en esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, hay un caballo de un color interesante. ¿Qué color es? Negro. Una iglesia en oscuridad. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, por favor. Y nos vamos a concentrar en el capítulo 2. Vamos a leer los versos 12 al 17, ¿qué es el mensaje de Jesús a la iglesia? Yo les pido, hermanos, que se concentren en este mensaje, que mucha información hay, muchísima información que vamos a ir desglosando. Dice, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una... que enseñaba a Balac a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El versículo 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mire, hermanos, si hay información aquí, la hay, muchísima.
Entonces vamos a ir poco a poco desglosando. Por favor, pon las diapositivas, Eduardo, gracias. Y dice, ¿en qué época estuvo o contempló, en qué fechas se contempló la iglesia de Pérgamo? Pues bien, la iglesia de Pérgamo inició en el año 313. Recuerden, la iglesia de Esmirna terminó su periodo histórico y profético en el año 313, cuando Constantino, lo dijimos la vez pasada, emitió un decreto que se llamó Decreto de Tolerancia Religiosa. De hecho, ya había un decreto antes. Pero esta iglesia comienza justo desde ese tiempo, el 313, hasta el 538. Preciosa. Hasta el año 538. Lo pueden ver allí en la pantalla. ¿Qué sucedió en el año 538? Ese año es importantísimo para nosotros. Porque son años, hermanos, a pesar de que, ok, sí, pasó algo, pero nos dicen muchas cosas. En el año 538 se establece algo en la iglesia, ya que venía contaminada. Se establece algo que es el papado. La iglesia, vamos a ver ahora en Pérgamo, todo lo cambia. O sea, ya no es la misma iglesia apostólica. Entonces, desde ese tiempo, desde el año 313 hasta el año 538, se llamó la era o la época de la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Podría alguien ayudarme con una definición de apostasía? ¿Alguien sabe lo que es apostasía? ¿Qué es apostatar? Hermano Francisco, gracias. Época o la era de la apostasía. ¿Qué significa Pérgamo? Recuerde, cada nombre tiene un significado y tiene mucho que ver con la iglesia. ¿Qué significa Pérgamo? Pérgamo significa altura, elevación o fortaleza. Sin embargo, el sufijo, la parte última de esa palabra, gamos, también podría significar en griego matrimonio, unión. Y fue precisamente eso lo que hizo la iglesia. Se unió con alguien. Pero vamos a concentrarnos en esta definición mucho más válida para algunos estudiosos, y es esta: altura, elevación, fortaleza. Precisamente la iglesia de Pérgamo se encontraba en un alto monte. Perdón, la iglesia no, la ciudad de Pérgamo. En un alto monte. Es decir, usted podía mirarla desde lejos, sabía que allá estaba Pérgamo. Por esa razón, al estar bien ubicada estratégicamente hablando militarmente, era una ubicación muy estratégica, porque podía ver a los enemigos si querían sitiarla. Era muy difícil. Cualquiera que se atreviera a sitiar Pérgamo llevaba las de perder. Como por allá en la época de Babilonia, ¿verdad? Pensaban que era impenetrable. Y algo pasó en esta iglesia, en esta ciudad. Si alguien quería traicionar a Pérgamo, esa era la única manera. Desde adentro, ojo con esto, desde adentro de la ciudad, alguien debía traicionar para que pudiera entrar el enemigo. ¿Me hago entender? Desde adentro. Tenga eso en mente. Solamente al interior de la ciudad, si alguien traicionaba a los que cuidaban la ciudad, podía la ciudad ser sitiada. Además de eso, Pérgamo, recuerden, Éfeso era una ciudad administrativamente, económicamente, era el centro, ¿verdad? Ahí se hacían muchos tratos comerciales, en Éfeso. En Esmirna tenía otra característica. Esmirna fue durante mucho tiempo la sede del culto al emperador. Lo dijimos la vez pasada. Una característica.
Pérgamo era un importante centro cultural y académico. En Pérgamo estudió Homero. ¿Han escuchado de Homero? No, Homero Simpson. En Pérgamo estudió Homero, el que escribió la Odisea y la Ilíada. Allí habían muchas universidades y había una gran biblioteca con más de 200.000 tomos o pergaminos. De ahí viene la palabra pérgamo. Pergaminos, rollos en donde se escribían. No habían libros como ahora. Entonces, Pérgamo, la característica principal era que era un centro cultural y académico. ¿Estamos bien hasta allí, verdad? Muy bien. Recuerden, el mensaje a las iglesias sigue un mismo patrón, lo habíamos dicho. ¿Quién es el receptor del mensaje? La iglesia de Pérgamo. ¿Quién manda el mensaje? Jesús. Ahora, ¿cómo se identifica aquí Jesús? Porque en la iglesia de Éfeso él se identificaba como el que andaba en medio de los candeleros. En la iglesia de Esmirna se presentó como que el que había estado muerto y había vivido. Era el mismo Jesús. Pero en esta iglesia, mire cómo se presenta, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuando uno se presenta, una presentación, perdón, un poco extraña. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Creo que hay alguien en Zoom que tiene el micrófono abierto. La evaluación que Jesús hace de esta iglesia. Yo conozco tus obras. Jesús sabe lo que esta iglesia hizo. ¿Y a dónde moras? ¿Dónde dijo que moraba? ¿En dónde mora quién? Satanás. La evaluación que Jesús hace también dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. La amonestación que hace, mira, date cuenta, como cuando los papás regañan a sus hijos, antes de castigarlos los amonestan. El castigo no estoy diciendo que sea del todo malo. Mira la amonestación que hace, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Saben quién fue Balaam? ¿Han escuchado de Balaam? Sí, claro que sí. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ojo con esto. Porque en la iglesia de Éfeso Jesús le dijo, no aceptaste a los nicolaitas. Y por eso, bien. Y aquí a esta iglesia le dice, estás reteniendo a los nicolaitas. Y yo los aborrezco. Ahora vamos a ver quiénes son. Ya lo habíamos dicho, pero vamos a hablar un poco de ellos. ¿Cuál es el consejo a la iglesia? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada. Otra vez la espada de mi boca. Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Aquí dice, voy a pelear si no te arrepientes con la espada de mi boca. Al que venciere, y esa es la promesa, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Hay mucha información aquí, hermanos. Vamos a concentrarnos, por favor. Se los pido. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Vamos rapidito a Apocalipsis 1:16 y vamos a Efesios 6:17, por favor. Apocalipsis 1:16 dice, aquí Juan está hablando de Jesús, lo está describiendo, lo que vio. Y dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿De dónde salía la espada? De su boca. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús se presenta ante Juan en esta visión y tiene de su boca, más bien sale una espada aguda de 2 filos. Ahora, Efesios 6:17. Efesios 6:17 nos dice qué significa la espada.
Si hemos estado en los clubes de conquistadores, teníamos que habernos aprendido esto de memoria. Efesios 6. La armadura de Dios, ¿cierto, hermano Francisco? La armadura de Dios. Y el Efesios 6, el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, la espada con la que Jesús se presenta y hace su presentación a esa iglesia es ¿qué? Su palabra. La espada es la palabra de Dios. Todo lo que representa la espada en Apocalipsis es la palabra de Dios. Pero dice algo interesante, hermano Juan. Dice que tiene 2 filos. ¿Cómo así? Una espada, la palabra de Dios que tiene 2 filos. Pues vamos a ver qué pasa con esos filos. Vamos primero a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vamos a ver qué significan esos 2 filos. Lo leímos ahorita en la lectura bíblica y de paso les digo, es uno de mis textos favoritos, uno de mis versículos favoritos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de ¿cuántos filos? 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios a usted lo escudriña. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando la estudia como debe ser, usted es otra persona. Usted se da cuenta de quién es usted, de lo que ha hecho y de lo que Dios ha hecho por usted. Usted no es el mismo, hermanos. Ahora, si estamos estudiando la palabra de Dios durante 20 años y estamos siendo las mismas personas, hay algo que no está bien. Porque el poder de la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Estamos claros, ¿verdad? La palabra de Dios escudriña. Dice el pastor Esteban Bohr que es como cuando a usted le hacen una cirugía. Tienen que removerle un tumor maligno. ¿Qué hace la palabra de Dios? Pues si entra a su cuerpo, mueve todo lo que haya que mover y saca lo malo. Tal cual como hacen los médicos cuando extirpan un tumor. Saca lo malo de usted. Ese es uno de los filos de la espada. Saca lo malo. Quita el pecado. Limpia el pecado. Restaura. Ahora, ¿qué más hace? Mira el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estamos hablando de la palabra. Antes bien, ojo, hermano, escuche esto. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas. No es que usted esté haciendo algo escondidas y Dios no sepa. Todas. Y no es que usted esté haciendo algo mal, sabiendo que lo está haciendo mal, y no le vaya a dar cuentas a Dios por eso, porque Dios me perdonó, porque Dios me ama, pero usted sigue haciendo lo malo, sabiendo que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la espada de Dios, que es la palabra, además de restaurarlo a usted, lo juzga. Lo juzga. Eclesiastés 12:4. 4 creo. Eclesiastés, perdón, 4:12. 4:12. Vamos a leerlo. Me gustó y vino a mi mente. Vamos a leerlo. Eclesiastés 4:12. Después de Proverbios, aquí está el libro de Eclesiastés. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Perdón, permítame buscarlo, no me vaya a pasar lo que me pasó ese día, la última vez que estuve aquí. Perdón. Vamos al libro de Eclesiastés. Dios, aquí está, muy bien. Sí, es el 12. Había dicho mal. 12 y 13, versículo 13. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios
y guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre. Y el 14 que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi querido hermano, la palabra de Dios, además de ser quien te restaura, quien te hace cambiar, también te juzga. Y esos son los dos filos a los que se refiere la espada. Un filo que te juzga y un filo que te ayuda a restaurarte. Entonces Jesús dice, bueno, me estoy presentando ante esta iglesia como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Es decir, aquel que mi palabra va a hacer que esa iglesia sea restaurada si quiere y si no, sea juzgada de acuerdo a lo que quiso, a lo que hizo. ¿Estamos claros allí? ¿Sabemos qué significa entonces que Jesús diga el que tiene la espada de dos filos? ¿Alguna pregunta, hermanos? Recuerde, si tiene preguntas, levante su mano. Si no la podemos resolver aquí, pues oramos por eso, porque yo no soy experta. Ahora, Jesús dice una cosa, hermanos, que debería ponernos a pensar. Jesús dice, yo sé dónde moras. A la iglesia le está diciendo eso. ¿Dónde mora esa iglesia? ¿El trono de quién está en esa iglesia? El trono de Satanás. Eso es tremendo. O sea, esa iglesia estaba enfrentándose al problema tremendo de que el mismo Satanás vivía en medio de esa ciudad. En Pérgamo había muchos templos dedicados a los ídolos, muchos. Fíjese la relación que hay entre la intelectualidad. Entre más intelectuales queremos ser, más lejos de Dios estamos. Holanda, el país, tiene una tasa de analfabetismo muy bajita, muy bajita. Es decir, hay muy poca gente en Holanda que no sabe leer y escribir, pero bajísima es debajo de 1%. Pero en contraste, tiene las tasas de ateísmo más altas que hay en Europa. Entre más intelectuales son, menos creen en Dios. Pues esto pasaba con esta iglesia, con esta ciudad. Entre más universidades había, más intelectualidad había, más conocimiento había, más lejos de Dios estaban. Cuando la misma palabra de Dios dice que la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová, el principio de la sabiduría. Había un templo que era el templo dedicado a Zeus. Zeus era un dios de la mitología griega. Ya estamos en el Imperio Romano, pero había muchas cosas que habían traído de los griegos y todavía el Imperio Romano lo seguía practicando. Pues bien, Zeus era el padre de todos los dioses. Había un templo dedicado a Atenea. ¿Han escuchado de esa diosa? La diosa, según los griegos, la diosa de la sabiduría. Come on. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí estaban haciéndole una estatua a una mujer que era la diosa de la sabiduría. Qué ignorancia, hermanos. Y nosotros podemos decir eso de ellos ahora. Uy, qué gente tan ignorante. Pero ¿y nosotros? Nosotros también tenemos dioses. Había un templo o un coliseo, un teatro dedicado a un dios, el dios Dionisio, el dios de la fertilidad. Y en ese lugar, en ese templo, estadio, teatro, ¿sabe cuáles eran los cultos que hacían en honor a ese dios? Acostarse con las sacerdotisas, orgías, prostitución, ahí, en un lugar, entre comillas, sagrado. Había un templo dedicado a un dios que era el dios de la salud. Cuando Dios dice en su palabra, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad de la que habla Dios en ese texto no es cosas materiales, es el temor a Jehová. Y había un templo dedicado a Esculapio, así se llamaba el dios. Y ¿sabe ese dios de la salud? Mire, hermanos, yo no quise traer por asunto de tiempo
En ese templo, lo que más habían eran serpientes. No eran serpientes venenosas, eran serpientes, pues que si te picaban no te iban a matar. Pero desde que se entraba a ese templo, serpientes por todos lados. Tanto que el dios de la salud, Esculapio, estaba identificado con una vara en la que estaba envuelta una serpiente. ¿Se te hace conocido, Alejandra, de qué es ese símbolo hoy día? De la medicina, porque era el dios de la salud. Estamos todavía nosotros usando prácticas que vienen de por allá. No estoy diciendo que la medicina sea mala, ni que sea diabólica, no me vaya a malinterpretar. Pero ese era el símbolo, ahora lo van a ver. Y había un templo más en el que se le rendía culto al emperador. Recuerden la iglesia de Esmirna. El que no le rindiera culto al emperador, así fuera una vez al año, era culpable incluso de muerte. Por eso tantas muertes de cristianos en la época de Esmirna. Miren ustedes, ahí pueden ver. El primero, el templo, y ojo, esto es real, esto existe todavía. O sea, no es fantasía, repito, lo que la Biblia habla, esto es real, esto están ahí. El primero es el templo a Zeus, segundo el templo a Atenea, tercero el teatro de Dionisio y el cuarto, miren el símbolo de Esculapio, una vara con una serpiente envuelta. Y ahora Jesús dice que esa espada que él trae, que es la palabra de Dios, una espada aguda de 2 filos, va a luchar contra ellos si no se arrepienten. La palabra de Dios va a luchar con ellos. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué esta iglesia estaba en un ambiente tan corrompido? Porque, ojo, esta no era la iglesia, esto era el paganismo. Pero la iglesia vivía envuelta en ese mundo. Y viene y aparece un personaje en la historia de esta iglesia que aparentemente y en teoría, salvó a los cristianos. Emitió el decreto que dijo, no más muerte a los cristianos. Si quieren adorar a Dios, que adoren a Dios. Si quieren adorar al que sea, que lo adoren. No más decreto de muerte. ¿Qué personaje fue ese? Lo dije al principio. Constantino. Constantino. Emperador de Roma. Desde el año 287, ya él era un soldado, hasta el año 337. Pero él subió al trono como emperador, en el año 287 nació, subió al trono como emperador en el año 313. Se cumplió la profecía de los 10 años de la iglesia de Esmirna, de los 10 días. Recuerde, tendréis tribulación por 10 días. Pues esos 10 días eran 10 años y terminaron en el 313, cuando Constantino sube a la cabeza como emperador. Y este hombre, miren, si había un momento de la historia en el Imperio Romano en que estaba bien diseñado administrativamente, era en ese momento. El emperador, el último, antes de Constantino, bueno, no el último, pero en la profecía, Diocleciano, recuerda que hablamos de él la vez pasada, que mató a ese poco de gente, de cristianos, él fue muy inteligente. Dice, yo no puedo aquí administrar yo solo. Pues estableció algo que se llamó una tetrarquía. Un emperador para cada área de la provincia, uno para el oriente y uno para el occidente. Ese emperador se llamaba César. O Augusto, perdón, Augusto. Pero además de un Augusto, que era el título que tenía, venía uno debajo de él que era un César. Entonces estaba tan bien diseñado el imperio que este Diocleciano pues sabía cómo administrar. Él era el emperador, pero tenía ayudantes que se llamaban Augusto y se llamaban César. Ese era el título, no el nombre, perdón. Ahora, uno de esos Césares era un personaje que se llamaba Constancio Cloro, que era el papá de Constantino. Y se envolvieron esos 4 generales en discusiones, en peleas, en traiciones, ojo, internas, lo mismo que cuando leímos de Pérgamo, traiciones internas que tumbaron a Diocleciano. Diocleciano se enfermó, dijo, me voy a retirar, voy por allá a sembrar coles, yo no quiero saber nada de esto, enfermo. Establecieron otro emperador y así, una cosa tras otra, llevó a Constantino a ser el emperador de Roma.
Pero este tuvo una batalla antes de ser emperador. De hecho, esa batalla fue lo que lo llevó a él a ser emperador, que es esta, la batalla del puente de Milvio, o Milva, en algunas partes se conoce así. Y en esa batalla, él estaba luchando contra uno que también quería ser emperador. Él tuvo un sueño, una visión. ¿Qué vio él? Los cielos abiertos, a una voz. Yo no sé de dónde salió ese sueño, no sé, yo no me voy a meter en eso, pero según él vio a Jesús. Y un símbolo de una cruz, ¿verdad? Y en el sueño, esa voz le dijo a él, en nombre de ese símbolo tú vas a vencer. Y él dijo, oh, la cruz. Si los únicos que llevan una cruz por aquí, que yo sepa, son los cristianos. Oh, entonces si yo me convierto al cristianismo voy a ganar la batalla. Y pues sí. Allí se convirtió al cristianismo y él ganó la batalla del puente de Milvio o Milva, y sus tropas lo proclamaron emperador a raíz de esa batalla. Con quien él estaba luchando se ahogó en un río, facilito fue, y se convirtió Constantino en el emperador. Y este fue uno de los primeros símbolos que él usó. ¿Sí ven? Es una X y una P. Una X y una P en griego son las letras que se usan para el nombre de Jesús. Una X y una P sobrepuesta. Ese era el símbolo que él comenzó a usar. Parece una cruz, ¿verdad? Pero este hombre no se convirtió realmente al cristianismo. Su cristianismo fue nominal. Su cristianismo fue nada más, digamos, que lo podemos poner hoy día, se bautizó nada más para que le fuera bien ahí. Pero él hizo cosas que los cristianos podrían agradecerle. Y fue una de estas, el edicto de Milán, el edicto de tolerancia religiosa. Y él dijo, no más muerte a los cristianos. Ahora yo soy cristiano. No me van a matar a esa gente si son de los míos. Y aquí está, usted puede ver, no lo voy a leer todo, pero dice, habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse el arbitrio y la libertad de cada cual, que cada cual ejerce en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que cuanto los cristianos y todos los demás conserven la fe y la observancia de su secta religiosa. ¿Y saben qué hicieron los cristianos? Aplaudieron eso. Por fin ya no nos van a matar por ser cristianos. Qué dicha que nuestro emperador sea cristiano. Qué chévere sería, podríamos poniéndolo a las palabras hoy día, que el presidente de los Estados Unidos fuera adventista. ¿Sería eso chévere? Yo no sé, estoy haciendo un paralelo. Y esta gente, bueno, ya no va a haber más muerte aquí, no más sangre a los cristianos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En vez de la muerte física que ellos dejaron de padecer, comenzaron a padecer una peor, que es la muerte espiritual. Mucho peor que la física. Porque al menos por la física ellos defendían su fe. Yo no me voy a arrodillar ante el emperador. Yo no voy a adorar al emperador. Pero aquí, si el emperador ya no pide que lo adoren, pues se relajaron. No más persecuciones. Y resulta que Pablo en Timoteo dice que todo el que quiera ser de Cristo, todos los que quieran ser de Cristo, padecerán ¿qué? Persecución. Y esta iglesia dejó de ser perseguida. Y se pegaron una relajada a estos hermanos miembros de la iglesia de Pérgamo. La iglesia que Jesús instauró antes de irse. La iglesia que sufrió persecución. Y ahora esta iglesia enfrenta la muerte espiritual. ¿Por qué enfrentó la muerte espiritual? ¿Qué fue lo que pasó? Pues fíjese. Todos los ritos paganos, todo lo que hacía el paganismo, porque miren lo que pasó con Constantino. Él dijo, no, yo no voy a pelearme aquí con toda esta gente adinerada del imperio. Yo les voy a permitir ciertas cosas inteligentes. Entonces, toda esa gente del paganismo que no se quiso convertir al cristianismo, porque Constantino emitió uno de sus decretos, decía, les aconsejo que se vuelvan cristianos. Después de Constantino vino alguien y emitió un decreto y dijo, todo el mundo tiene que ser cristiano aquí, pero Constantino no.
Y él dijo, no, yo no puedo hacerme enemigo de los que pagan impuestos, yo no puedo hacerme enemigo aquí de los que sostienen al imperio. Entonces, ¿qué permitió él? Que todos los ritos paganos de todas esas personas, de todos esos templos que acabamos de ver, entraran a la iglesia. Y entonces la iglesia dejó de ser una iglesia pura, una iglesia sublime, una iglesia diferente. Dejó de ser una iglesia diferente. El hermano Roger en la clase de escuela sabática preguntaba, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Para qué? Un hermano decía, para salvarnos. Que ya, si lo escogió, ya lo salvó. ¿Para qué? Para que fuera luz, hermanos. Luz en medio de un mundo de oscuridad. Para que fuera diferente, hermanos. Y resulta que hoy en día, igual que en ese momento, nosotros en vez de ser diferentes, más nos queremos parecer al mundo. Más queremos que en la iglesia haya música como se oye en el mundo. Más queremos que en la iglesia se vistan como se viste el mundo. Más queremos que la iglesia coma como come el mundo. ¿Me permite mostrarle un video, hermanos? Son algunos minutos. Y antes del video yo les voy a pedir, por favor, que me regalen más minutos de los que quedan. Amén. Vamos a poner este video. Este video no es un video que está en muy buena calidad. Lo encontré en internet. Yo intenté hacer uno, pero pues encontré ese ya listo. Así que le voy a pedir que presten atención. Vamos a bajarle un poquito las luces. Y a las personas que están aquí con mi celular les voy a conectar allá. Y usted después de ese video me va a comentar qué piensa. Están dispuestos a aguantar lo que viene. ¿Saben lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Aunque el fuego sea más propio del infierno, en realidad estos jóvenes tocan el cielo. Esto es una cristoteca.
El Espíritu Santo me está respaldando, dice. Ya podemos quitar. Duraríamos horas aquí viendo eso. Vamos a encender la luz, por favor, gracias. ¿Qué opina? ¿Sabe, hermanos? Satanás pensó que matando a los fieles iba a acabar con la iglesia en Esmirna. Y resulta que entre más los mataban, más se multiplicaban. Entonces el cambio de estrategia. Como la ciudad de Pérgamo era impenetrable a menos que alguien de adentro traicionara. ¿Han escuchado la historia del caballo de Troya? Caballo de Troya, eso pasó. Alguien de adentro fue que los traicionó. Pues Satanás dijo, desde adentro es que yo la voy a acabar. Me voy a infiltrar en la iglesia. Voy a entrar ahí. Y voy a hacer que pierdan su pureza. Voy a hacer que pierdan de vista a Jesús. Y le funcionó. Y lo peor es que hoy todavía sigue funcionándole esa estrategia. ¿Usted ha escuchado alguna vez que la gente se va de esta iglesia porque le parece aburrido cómo cantamos? Mejor me voy a una iglesia donde haya más movimiento. Aquí me duermo. Saben, hermanos, yo aprecio, de corazón aprecio al pastor Durán, a mi pastor, a nuestro pastor. Lo aprecio mucho. He aprendido mucho de él. Y una de las cosas que más valoro es que él defiende con fidelidad este asunto del culto y la música en la iglesia. Porque él sabe, y nosotros también debemos entender eso, que por la música Satanás entra a la iglesia. Estamos demasiado expuestos, hermanos. A eso estamos expuestos. Vivimos de eso todo el tiempo. Una iglesia cuyo jinete cuando abrió el sello era negro, oscuro. Una iglesia que después de tener la luz no encontraba la salida a esa oscuridad. Porque había permitido que las prácticas paganas entraran a la iglesia. Había permitido que el mundo entrara a la iglesia. Y nos puede pasar hoy día si nosotros no estamos velando. Si somos permisivos, porque si hubo algo en la iglesia, en esa iglesia era la permisividad. No, está bien. No pasa nada. De hecho, los nicolaitas eran eso. Eran los que decían que si tú crees en Jesús, ya basta. Eso de obedecer la ley, de no sé qué, si eres salvo por gracia. ¿Usted ha escuchado eso hoy día? Obedecer la ley, ir el sábado a la iglesia, guardar el sábado, devolver diezmos. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya Jesús vino, ya Él clavó en la cruz. ¿Lo ha escuchado hoy día? Pues eso pasaba en la iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? Lo aborrezco. Porque creemos que con solo creer en Jesús es suficiente. No, mis hermanos, no. Tenemos que hacer nuestra parte y no la hacemos. Nos acostumbramos al mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? Traemos esas costumbres al mundo, del mundo a la iglesia. Yo a usted no lo voy a juzgar por la forma en que se viste, por la forma en que come, la música que escucha. Para eso está la palabra de dos filos, que lo juzga y que lo restaura. No yo. Pero dése cuenta, mis hermanos, que estamos en un peligro inminente. Un grave peligro. Vamos a Apocalipsis 2:13, por favor. Apocalipsis 2:13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás. Por favor, ponme las diapositivas. Donde está el trono de Satanás. Y Apocalipsis 13 ahora. Ya leímos el 2 y el 3. Ahora vamos al 13, 1 al 2. Mira lo que dice. Apocalipsis 13. Y esta es la introducción a la próxima iglesia. La iglesia de Tiatira.
Apocalipsis 13, 1 al 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio ¿qué? Su poder y su ¿qué? Su trono. Satanás estaba sentado en el trono. En Pérgamo, era Pérgamo el trono de Satanás. Y resulta que Satanás ahora aquí, el dragón, le da el poder y la autoridad a la iglesia. Y Apocalipsis habla de esta iglesia como la bestia, otra bestia. Eso lo vamos a ver en la iglesia de Tiatira. No es ahora el tema. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Satanás hizo esto? Él dijo, si yo me infiltro en la iglesia va a perder su pureza. ¿Usted sabe qué es eso? Se supone que eso es una iglesia. Esas luces son de iglesia. Esa gente brincando es una iglesia. Gigi, ¿ibas a decir algo? Imposible que se me... No somos lo mismo. Nosotros somos diferentes. Somos un remanente fiel que sigue guardando y obedeciendo la palabra de Dios. No somos diferentes. No podemos, hermanos. Porque si no, si alguien lo ve a usted y lo ve igualito al mundo, ¿qué le va a predicar a usted si usted predica por su testimonio? ¿Cómo le va a decir que Jesús restaura y lo cambia si usted está igualito que antes? ¿Cómo vamos a decirle a la iglesia, a los de afuera, que esta iglesia es diferente si practicamos lo mismo que la gente de afuera? Si hacemos lo mismo. No puede ser. Y Satanás sabe eso y sabe cómo infiltrarse. Hermano, dele la mano y traiga aquí a aquel que se ha ido porque esta iglesia le parece aburrida. Tráigalo de vuelta. Porque yo estoy segura que esta iglesia es el remanente. Esa iglesia que no se arrodilló, esa iglesia que sigue conservando su pureza. ¿Somos imperfectos? Pues claro. La única perfección que nosotros hoy en estos momentos tenemos es la que andamos en los caminos de Jesús, pero hay tropiezos. Y solamente, mire lo que dice aquí, solamente, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando ¿a qué? A cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Pregunto, ¿aquí se refleja la gloria del Señor? Por mucho que usted quiera y brinque y salte y sienta algo, esos son momentos, esos son emociones. Y el Espíritu Santo no es una emoción, es una persona. Y dice, por tanto nosotros, los que hayamos mirado cara a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria. Es un proceso en la misma imagen, hermanos, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya voy a terminar. Dice Jesús allí que en esa iglesia están los que retienen la doctrina de Balaam. Y por tiempo y respeto a ustedes yo no les voy a contar la historia. El número 22 está. ¿Quién fue Balaam? Balaam había sido un profeta de Dios. Y cuando el rey Balac, el rey de Moab, ve que los israelitas están ahí cerquita, dice, voy a traer a este profeta para que maldiga a ese pueblo. Y a Balaam, al profeta, se le ofrecen de todo. Poder, oro, de todo. Lo mismo que le ofreció Satanás a Jesús cuando lo tentó, si postrado lo adoraba. Lo mismo que les ofreció Satanás a esta iglesia, si postrado lo adoraba. Poder, un buen nombre, un carro, una casa hoy día, no sé. Y Balaam, sabiendo que debía decir que no, dijo, ok, voy a preguntarle a Dios. 3 veces. Y en 3 veces distintas Dios le dijo no. Y aún así él fue. Y cuando se encuentra de frente con un ángel, no le voy a leer la historia, vaya al número 22.
él se encuentra, porque él iba camino a donde estaba el rey. Y él le dice, el asna sí ve el ángel y él no. Y él empieza a pegar a esa asna, pobre burrita, hasta Dios a través del asna le habla. Y él le empieza a hablar con el asna. ¿Por qué me pegas? En fin, el ángel lo detiene. Y eso sí vamos a buscarlo. Número 22 y 23. ¿Por qué tengo ese reloj enfrente mío? Número 22 y 23. Dice, el ángel de Jehová, el 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. ¿Con qué, hermanos? Con su espada. Desnuda la espada. Abierta para que Balaam la viera. La palabra de Dios le estaba diciendo a Balaam, no vayas. Y aún así él fue. Y él quería maldecir al pueblo y en vez de maldiciones salían bendiciones porque Dios no lo permitió. Pero saben, la palabra de Dios exhortó a Balaam. Le dijo, no. Y él fue de necio. ¿Y sabe cómo murió Balaam? Vamos al capítulo 31. 31 de Números, 7 al 8. Oiga cómo murió Balaam. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. Y oiga esto, también a Balaam, hijo de Beor, mataron ¿a qué? A espada. La misma espada, la palabra que exhortó a Balaam y le dijo no vayas, cuando él desobedeció, lo juzgó. Vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos. Si Dios nos está diciendo algo, hagámoslo. No sea que cuando llegue el momento de ser juzgados, nos hallemos faltos. Como se halló esta iglesia. También habla de los nicolaitas, que ya lo dijimos. En Apocalipsis 2:6, que era la iglesia de Éfeso, Jesús le dijo, tú los aborreces. Bien. Pero en esta iglesia le dice, tú los tienes, los retienes. Mal. Los nicolaitas, recuerden, de los que hoy día vienen de allá mismo, creen que solamente con creer en Jesús es suficiente. No, que obedecer. ¿Cuál ley? ¿Cuál? Si somos salvos por gracia. Jesús clavó la ley en la cruz. No. Y le dice ahora, por tanto arrepiéntete. Si te arrepientes te voy a dar del maná escondido. ¿Qué era el maná? ¿Saben qué era el maná? ¿Qué era el maná, Gigi? Era el pan, gracias, con que el Dios alimentó a los israelitas en el desierto. Y era el mismo maná que estaba en el arca del pacto. Y al lado del maná, ¿qué había? Las tablas de la ley. Porque Jesús dijo, y Dios dijo, y lo hemos estudiado en Deuteronomio estos meses, estas semanas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando Jesús le dice a la iglesia, te voy a dar, si te arrepientes, te voy a dar del maná escondido, le está diciendo, obedece mi palabra y te irá bien. Por eso está ahí la vara de Aarón, la prosperidad. Y por último, una piedrecita blanca. Si obedeces, si te arrepientes, si dejas de estar practicando las obras que estás haciendo, te voy a dar del maná escondido. Te voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Las piedrecitas eran muy famosas y muy comunes. 5 minutos más y termino, hermanos. Muy comunes. Las piedrecitas, dice, y esto lo tomé de un estudio del pastor Esteban Bor, se usaban de múltiples maneras. Dice, los que vencían los juegos deportivos recibían una piedrecita blanca. La piedrecita era como la medalla, ¿verdad? Los esclavos que recibían libertad se les daba una piedrecita. Y ese lo tenían que llevar con ellos siempre. Mira, estoy libre. Cuando el tribunal exoneraba a un acusado, recibía una piedrecita blanca. Y Jesús le está diciendo a esta iglesia, si vences, si te arrepientes, si dejas de hacer lo malo, te voy a dar del maná. Es decir, vas a seguir obedeciendo, vas a entender que hay que obedecer y te voy a dar un nuevo nombre. Ayer estaba en la escuela y una niña, estábamos en un grupo, estaba peleando con otra para que no dijera su segundo nombre porque a ella no le gustaba ese segundo.
no lo digas. Y la otra queriendo decirlo porque le parecía. No, yo no me quiero llamar así, no. Si nosotros hoy día no nos gusta nuestro segundo nombre, it's okay, como dijo un predicador una vez. Vamos a recibir un nombre nuevo. Mira lo que dice el libro de Isaías. Vamos, Isaías 62:2. Isaías 62:2. ¿Puedes ponerlo, Dardo, por favor? Isaías 62:2. Y con esto voy a terminar. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. Gloria a Dios. Recuerda, el nombre siempre, no tanto ahora, pero en la antigüedad estaba asociado con la personalidad de la persona. Recuerde Jacob. Jacob luchó con el ángel, y cuando luchó con el ángel dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. ¿Verdad? Luchó con el ángel. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Yo quiero ser parte de ese grupo, hermano. Yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero estar viva cuando Jesús regrese, de verdad que sí. Yo quiero ser parte de ese grupo, yo no sé usted. Amén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde va a estar el nombre nuevo? En la frente. Ojo con confundirse con el sello, que el 666, que en la frente, que en la mano es otro asunto, y eso lo vamos a ver más adelante en las demás iglesias. Mi querido hermano, con esto voy a terminar. ¿Qué hay en tu vida hoy que pueda estar deshonrando a Dios? ¿Qué estás haciendo que puede estar haciendo mal? Y que tú sabes que estás haciendo mal. Arrepiéntete, dice, porque voy a pelear contra ti si no te arrepientes con la espada de mi boca. Y si esa espada, su palabra, te halla a ti culpable, no es culpa de Dios, es culpa tuya y mía, porque Él está dando el consejo. No dejemos a Dios por fuera. Esta iglesia dejó a Dios por fuera. Y vamos a escuchar una canción. Y es mi último consejo en esta mañana. Esto que vamos a escuchar. No deje a Dios por fuera. Es una ecuación sencilla. 1 más 1, 2. O 1 más 1 es 3. ¿Cuánto es 1 más 1, Gigi? 2. Usted y Dios. Si usted deja a Dios por fuera de la ecuación, le va mal. Le va mal. No deje a Dios por fuera. Vamos a escuchar esta última canción y con esto terminamos, mis hermanos. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes,
lo que somos hoy, ¿por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Es mi deseo y mi oración, hermanos, que entendamos que toda la gloria es para Dios. Lo que nosotros hacemos aquí no es para complacernos a nosotros. Lo que escuchamos aquí no es para complacer nuestro oído. Lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos vestimos, qué comemos, todo debiera ser para la gloria de Dios. Si usted tiene ese deseo en su corazón de que todo lo que usted haga sea para glorificar a Dios, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Padre Dios, Señor, nosotros nos levantamos de esta silla habiendo escuchado tu palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz, que entra a lo más profundo de nuestro ser y nos hace entender. Nosotros rogamos ahora, Señor, que no olvidemos tu palabra. Que al salir de aquí, Señor, no se nos olvide lo que tú has hablado. Que podamos poner en práctica, oh Dios, porque queremos ser una iglesia pura. Queremos ser, Señor, esa iglesia a la que tú felicitas. Y en el transcurso de estos estudios, Señor, de estos temas, nos damos cuenta de que siempre ha habido un remanente que se conserva fiel. Y queremos ser ese grupo remanente. Ese que no se arrodilla ante los Baales. Ese que si sufre persecución, entiende que es porque más cerca de Cristo estamos.
Ese Señor que si sufre señalamiento es porque entiende que estamos haciendo lo correcto. Cuando no suframos persecución, deberíamos preocuparnos, Dios. Tu palabra lo aconseja. Entre más cerca estemos de Cristo, más señalados vamos a estar. Ayúdanos, Señor, a que lo que viene, esos señalamientos, eso que nos va a hacer estar delante de tribunales terrenales para defender nuestra fe, sea lo que nos aliente a entender que tú vienes pronto. Oh Dios, tú vienes pronto por una iglesia pura. No permitas que nos contaminemos, Señor. No permitas que aquí entre algo que deshonre tu nombre. Oh Dios, en el nombre de Jesús pedimos que tú lo remuevas, que limpies nuestro corazón, Señor, que nos hagas ser aptos para estar delante de tu presencia. Los ángeles inclinaban su cabeza, oh Dios, no se sentían dignos. Y a veces nosotros entramos a este lugar sin la debida preparación. Nos presentamos delante de ti y nos arrodillamos quizá a orar en nuestras casas sin la debida preparación. Pensamos que es un juego. Dios, esto no es un juego. Ayúdanos a entender que esto no es un juego. Tú vienes pronto por una iglesia pura, por una iglesia que no se ha arrodillado ante los Baales. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Rogamos que ahora al salir podamos ir con tu bendición, que bendiga los alimentos que se van a consumir aquí abajo y que, Señor, tu presencia nos siga acompañando. Que podamos decir como Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Por favor, Señor, ven siempre con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.